Les dejo con Chris y su conferencia Conociendo con datos a los alumnos de la generación Z. Hola, buenos días. Hola, buen día con todos, mucho gusto. Gracias, Raúl, la invitación, a Adri, Raúl, Braulio, por considerarme como un speaker autorizado para este tema. Una de las primeras preocupaciones que tuve fue esa, decir, ¿qué voy a decir yo? Frente a personas que están relacionadas con la educación. Así que creo que es importante, desde mi perspectiva, comentarles todo lo que he podido hacer en todos estos años con respecto a innovación, a qué tipo de productos nosotros hemos podido realizar y sobre todo alguna meta personal que quisiera ponerme yo aquí frente a ustedes, es poder transmitir una idea, de poder transferir una idea de cómo se hace innovación, qué es lo que ocurre. Así que, bueno, la generación Z es algo que estamos descubriendo. Este silloncito es porque tengo un problema en la espalda, así que de repente me van a ver sentado. La llegada de la generación Z quiere decir que es la llegada de Samuel, mi hijo, quien nació en el 2014. Me di cuenta que él es el último de la generación Z, tal vez. Quien tenga hijos nacidos entre el 2000, ¿estamos bien? Del 2000 en adelante, ¿no? Un poquito antes. Quienes nacieron entre el 2000 hacia acá, esta es la generación Z, y hoy vamos a entender quiénes son, qué hacen, cómo se interrelacionan con otras generaciones. Él es Samuel. Es un chico resuelto, es un chico alegre, disfruta de estar tomándose selfies con el papá, se pinta igual que el papá, es inquieto, tiene su lado sensible, no para de buscar el momento para darle flores a su madre o a sus compañeras. Le gustan los espacios abiertos, es bastante decidido, es una persona, reconoce su lado abstracto, enfrenta las adversidades con mucha soltura, es alegre, un poco protestón, ¿no? Le gustan los espacios abiertos y tiene su lado también un poco loquito. Él está cumpliendo 5 años, acaba de cumplir 5 años, y vamos a hablar hoy de los Samueles que existan hoy en día. Una pregunta que yo me hacía cuando estaba revisando esta presentación es si esta tipología de este personaje solo me está ocurriendo a mí o también a ustedes. ¿Alguien tiene un hijo, un sobrino o un primo con un comportamiento similar? Sí. ¿Alguien, tú tienes hijos? ¿De qué edad? 10, 8 y 3. ¿Cómo se llaman? Sara, Gabriel y Isabela. Sara, Gabriel e Isabela. Hoy vamos a hablar de Sara, de Gabriel, de Isabela, de Samuel. De eso vamos a hablar. Es decir, qué conductas tienen, cómo ellos se están comportando. Y me alegra saber que no estoy solo en el mundo, que también existen personas quienes tienen hijos que enfrentan este tipo de conducta. ¿Por qué tienen este tipo de conducta? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay un científico que descubrió que la inteligencia va aumentando en cada generación. Este es del doctor James Flynn, lo denominaron el efecto Flynn, y él dice que va subiendo la inteligencia en un decil mientras va avanzando las generaciones. Las causas pueden ser varias, ¿no? Hay varias razones por las cuales va aumentando la inteligencia en cada generación. Lo importante de esto es que esto es lo que se ha descubierto, o sea, es decir, nuestros hijos son un decil más inteligentes que nosotros
y nosotros somos más inteligentes en un decil que lo que fueron nuestros padres. Eso es importante. ¿Qué es lo que ocurre? Yo supongo, quiero suponer que una de las razones es este tsunami de tecnología que se está viniendo, es decir, la generación Z sobre todo es una generación nativa digital y ellos ya reconocen la forma de interrelacionarse con el mundo de una manera distinta a como nosotros aprendimos. Estas personas tienen una interrelación mucho más simple, más sencilla con la tecnología. Entonces, yo recuerdo que alguna vez cuando iba donde mi abuelo, él utilizaba un control remoto, eso era lo más tecnológico que podía existir en esos años, yo era niño, y él utilizaba el control remoto solamente, y no cambiaba de canal desde el televisor directamente. Algún día a mí se me ocurrió cambiar desde ahí, y claro, me regañaron, me sacaron de ahí, no, que ¿por qué topas de ahí? Eso no se puede topar porque puede dañarse. Es decir, y el control remoto era solo el 2 y el 4, era desgastado, no utilizaba más teclas. Entonces, esto puede, fíjense la diferencia de cómo nosotros enfrentamos la tecnología a cómo enfrentan la tecnología hoy las personas, es decir, mientras a nosotros todavía crecimos un poco con esta cultura de castigo, a los chicos hoy en día más bien les pedimos que nos ayuden, ¿no? Dame encontrando un video o dame buscando no sé qué, etcétera. Es decir, ha dado un giro, ha cambiado la forma en cómo enfrentamos nosotros esta realidad. Así que ahí yo quiero saber si comenzamos a encontrar algunas explicaciones de por qué la personalidad de los chicos está cambiando y además, ¿por qué la inteligencia está creciendo según el efecto Flynn? Quise poner de referencia estos datos. No soy el experto. Ahora, si tenemos unos minutos, le podrán preguntar a Juan Carlos Peñafiel, quien es director de Coder Education y quien tiene más de 10 años en medio de la educación. Pero quise yo citar alguna información que encontré en el BID. Y ellos dicen que del 2016 al 2026, en un 105% van a crecer los cargos relacionados con instaladores de energía solar fotovoltaica. En un 95% van a crecer los técnicos de servicio de turbinas de viento, auxiliares de atención en el hogar, auxiliares de cuidado personal, ayudantes médicos, enfermeros, estadísticos, etc. Es curioso ver que va a aumentar enfermeros, por ejemplo, ¿no? O auxiliares de cuidado personal. Esto ya es una experiencia que ha ocurrido en países del primer mundo en el que se disminuyó la población joven y lo que ahora dice el BID es que podamos tener un efecto similar de lo que ya pasó en Canadá, lo que ya ocurrió en Australia y se invirtió un poco la figura de la población joven versus la población adulta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a necesitar más enfermeros, se va a necesitar más médicos, más asistentes de cuidado personal, porque la masa poblacional de adultos va a ser mayor que la masa poblacional joven. Esto ya es un fenómeno que está, por ejemplo, solucionando Alemania, en el que ya están comenzando a sentir esta disminución de población joven. Además, un poquito pónganse a reflexionar por qué ocurre esto, ¿no? Las nuevas generaciones ya no buscan tener hijos. Tienen en promedio de hijos es un hijo. Tú eres un caso atípico, que tienes 3. Y esto ya no es normal, entonces va disminuyendo. Y aquí quiero ya ir un poco introduciendo algunas ideas de qué implica la innovación, cómo solucionamos esto de manera estratégica. ¿Qué es lo que ocurre en el Medio Oriente? Comenzó a haber, por este problema geopolítico, comenzó a haber migración hacia los países europeos. ¿Qué pasaba en Alemania? En Alemania se necesita población joven y se necesita además enfermeros, ayudantes, etcétera. Así que, ¿qué decisión comienza a tomar el gobierno? ¿Qué es lo que hace Angela Merkel?
Ellos lo que dicen es, bueno, necesitamos gente joven y por otro lado hay una migración. Pero el discurso de Angela Merkel no es un discurso de necesito gente joven. El discurso de ella es un discurso humanitario. Es decir, Alemania abre las puertas para recibir a la gente que necesita ayuda. Ahí quiero ya un poquito ponerles a reflexionar, es decir, la estrategia de talento es distinta versus a lo que ocurre en la realidad. Ella bien podría haber dicho, necesitamos gente joven y por eso estamos abriendo las puertas. Ella, como estratega política que es, entonces, al contrario, envió un mensaje humanitario y recibió gente en Alemania porque Alemania necesita enfermeros. Esta población va a disminuir. Esto es lo que está ocurriendo entonces en Latinoamérica. Este es un dato del BID. En Latinoamérica, mientras hay más gente joven ahora, hay más gente adulta, en el 2050 esperamos que se invierta la pirámide. Y aquí vamos a tener algunas problemáticas. Una de ellas, por ejemplo, es la jubilación patronal. Por ahora, esta gente de aquí es la que subvenciona a estos viejitos de acá. Pero hasta el 2050 van a haber pocos jóvenes subvencionando a muchos adultos. Así que la seguridad social va a tener complicaciones. Ya lo vivió o lo está viviendo Alemania, Australia, Canadá. ¿Qué hacer? ¿Qué se debe hacer para poder salvar este tipo de situaciones, este tipo de complicaciones que puede estar teniendo el mundo? Yo quiero aquí nuevamente insertar una nueva idea de innovación. Yo me he formado como emprendedor desde hace muchos años y aprendí que se puede aprender a ser emprendedor, se puede aprender a ser innovador y se necesita para esto, no se necesita para esto genios, se necesita un ecosistema, se necesita todo un grupo de personas interesadas en innovar. Los casos de innovadores que ustedes conocen en el mundo, como Steve Jobs o Elon Musk o Walt Disney, son datos icónicos, son datos anecdóticos y a veces los libros nos dicen que sigamos a estas personas cuando estos puede ser gente aislada, ¿no? Normalmente la innovación viene de ecosistemas. Entonces, fuera de postular una posición ideológica frente a lo que está ocurriendo con el aborto, lo que propuso un diputado argentino es una ley, bueno, está por aprobarse, una ley de adopción desde el vientre. Es decir, por un lado existe la gente que tiene una posición pro-abortista y por otro lado hay gente que tiene una posición pro-vida, ¿ya? Este señor, muy alineado con la innovación, lo que él quiere encontrar es una solución y no una posición ideológica, es decir, ¿cómo hago yo para poder unir estas dos partes? Entonces, él dice, bueno, que se apruebe una ley en la que se pueda adoptar a los niños desde que están en el vientre. Eso podría solucionar muchas cosas. Dicho de otra forma, uberizar este problema social, encontrar dónde están los unos y dónde están los otros. Y esto además quise mencionarlo porque me parece una idea potente de innovación y porque además me parece que podría solucionar este déficit de población joven, ¿no? Mientras por un lado hay personas que están defendiendo el aborto, yo no quiero poner una posición ideológica frente al tema, pero por otro lado estamos disminuyendo población joven de pronto y encontramos una solución ahí donde se unen estos dos mundos. ¿Qué necesita la empresa? Yo vengo del mundo laboral, durante más de 15 años he realizado emprendimiento detrás digamos dirigido a brindar soluciones empresariales. Y lo que encontré ahí, ante todo mi especialidad es talento humano, lo que encontré es que el 85% del éxito laboral viene de los soft skills o perfil blando y un 15% viene del perfil duro.
Esto lo dice Harvard y la Fundación de Investigación de Dale Carnegie, donde ya descubrieron esto. Es decir, yo no necesito para triunfar en el cargo solamente la maestría o ser experto en Excel o ser experto en algunas cosas. Yo lo que necesito es vocación, necesito pasión, necesito saber trabajar en equipo, necesito saber colaborar con otros, necesito saber cómo enfocarme en un resultado. Eso es lo que le hace triunfar a las personas. Como buenos necios que hemos sido, fuimos explorando, hemos ido investigando cada vez más qué es lo que está ocurriendo, cómo es eso de que esto es lo que le hace triunfar a las personas, y las empresas comienzan a tener problemas en este tipo de contrataciones. Seguramente debe haberles pasado a ustedes cuando en algún momento han estado relacionados en medio de reclutamiento y selección. Normalmente cuando ustedes piden contratar a alguien, siempre noten que van a terminar enfocándose en esto. Dicen, sí, necesito un asistente contable X que tenga conocimientos de la ley, que sepa no sé qué, etcétera. Pero además, quiero que sea comprometida. Además, quisiera que sepa trabajar con otros. Además, quiero que entienda que tenemos un enfoque en resultados. Y esto normalmente es del 85%. Y hay bastante frustración detrás de este tema en las empresas. Fuimos hacia abajo de la pirámide y comenzamos a explorar la educación. Es por eso que abrimos hace unos años la línea Cooder Education, en el que nos dimos cuenta que esto no existe un producto hecho todavía para poder llegar a la empresa. El producto no está bien construido desde la educación. Yo les diría desde la educación temprana inicial, desde ahí. Quiero proponer nuevamente otra idea en el que yo comienzo a cuestionar a la gente de educación, más que cuestionar, ponerles reflexión. Normalmente suelo contestar, pero creo que es más oportuno hacer reflexionar. Yo pregunto a la educación, ¿dónde está en su pensum la clase de trabajo en equipo? ¿Dónde está la clase de ayudar a la comunidad? ¿Dónde está la clase que dice orientarme a objetivos? Eso, si ustedes revisan el pensum de sus hijos, de Gabriel, de Isabela, no vas a encontrar esa materia, no existe. Y las empresas dicen que sí, que esto es lo más importante. ¿Por qué en la educación no existe eso? ¿Por qué no nos estamos enfocando en los soft skills? Esto es valiosísimo para nosotros y no es una propuesta que sale de mí, no estoy solo en el mundo ya está reconociendo esto, ¿no? Hay un profesor en Harvard, un profesor hindú, que se dedica a la ciencia de la felicidad. Él enseña soft skills, él enseña a ser alegres, él enseña a trabajar en equipo, él enseña a ser amigos, y él cree que la alegría se puede aprender como si fuera golf o como si te enseñarían a esquiar. Es decir, hay paso 1, paso 2, método 3, semana 1, sonreír frente al espejo, semana 2, dale la mano a tu suegra, no sé, comienza él a decirle qué es lo que tiene que hacer para que esta persona sea alegre, ¿no? Entonces, estoy hablando de alguien que está enseñando esto en Harvard. Esto no es aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, la buena noticia es que los soft skills sí se pueden desarrollar. Esa es la buena noticia. Alguien dice, yo no soy líder. ¿Será que puedo aprender a ser líder? Sí puede aprender. Esa es la buena noticia. Yo soy apático, no me llevo con mi vecino. ¿Será que yo puedo aprender a apoyar a la comunidad? Sí se puede aprender. Es posible eso. Pero obviamente esto hay que ir hacia la educación, ¿no? Desde la educación, digamos, es donde parte. Pero ¿qué nos encontramos? Que existe una estructura muy fuerte en la educación, está muy arraigado, es muy normativo. Esto no le ocurre solamente a Ecuador, le ocurre a muchos países, incluso a países asiáticos, es bastante normativo. Por lo tanto, es difícil saltarse la norma, es difícil saltar la regla. ¿Vieron este video de un experimento psicológico con monos? Que se le atribuye a un psicólogo que se llama Stephenson,
en el que hay, les cuento rapidito, si es que no lo han visto, hay varios monos y hay unas escaleras donde está una manada de guineos. Entonces hay un monito que sube y cuando sube a coger el guineo les castigan, les echan agua fría a los otros monos. Entonces cada vez que el monito intenta coger la banana, les siguen mojando y lo que ocurre es que cuando un mono quiere subir, les comienzan a pegar, ¿no? Le comienzan a pegar, si tú no puedes subir. Lo que ocurre es que comienzan a rotar a estos monos, es decir, ya sale un mono viejo o un mono antiguo por un mono nuevo, y el mono nuevo no sabe qué pasa, comienza a subir y comienzan a pegarle, y luego comienzan a hacer esta rotación con todos los monos. Al final lo que ocurre es que un monito, cuando intenta subir, todos le pegan, pero nadie sabe por qué le están pegando. Esto es un experimento que se ha hecho con humanos también. Existe un documental lindísimo que dan en Nat Geo por un psicólogo que se llama Daniel Pink. Véanlo, es interesantísimo cómo se va construyendo una norma y hay veces que nosotros comenzamos a respetar una norma y no sabemos por qué estamos respetando esa norma. Entonces, esto es lo que estamos nosotros enfrentando. El mundo ya está cambiando en esto. Así que por eso, lo que pasa es que se estandariza el talento, ¿no? O sea, tenemos una visión hacia creer que todos somos iguales y por lo tanto yo necesito estandarizar. Este es un gráfico común de lo que ocurriría en rendimiento de exámenes. Díganme ustedes, ¿qué pasa cuando yo tengo una población donde se me hace esta campana de Gauss? ¿Qué actitud tiene la sociedad frente a este 20% más alto de la campana? Comienza a haber una actitud de reconocimiento, comienza a haber una actitud de considerar que es gente inteligente. ¿Y qué pasa? ¿Qué actitud tenemos con la gente que está acá? Rechazo, juicios de valor frente a las personas que están por acá. El promedio piensa que es promedio normalmente, pero el gran problema, el cual yo pido reflexionar a ustedes, es ¿no? Que se está estandarizando el talento. Estamos diciendo que todos somos iguales. Pero puse este meme que anda normalmente por ahí pululando en Facebook, que puede reflejar o explicar de manera simple lo que ocurre en nuestra educación. Es decir, se atribuye esta frase a Einstein, ¿no? Que les dice, bueno, para el que, ¿cómo es la del pez? Si le pido a un pez, si le juzgo a un pez por trepar un árbol, el pez considerará toda su vida que es un tonto, que no tiene capacidad. Pero finalmente la educación, todos somos distintos, todos tenemos capacidades diferentes. Es por eso que a estas personas de acá, desde edad temprana en la educación, esta gente probablemente ya no quiera ser exitosa en la vida, ya no intente luchar, ya no quiera hacer más cosas, porque desde primeros años nosotros ya comenzamos a decirle que tú no tienes capacidad para poder desempeñarte. Hay otros estudios de autoestima, hay varios estudios psicológicos en el que ponen a niños, separan dos grupos. Al grupo 1 le doy clases de matemáticas y al grupo 2 le doy autoestima. Y lo que ocurre después de unirles a los dos es que quien elevó más su nivel de matemáticas es el grupo al que le di autoestima. Así que puede pasar esto también en la sociedad, que hay mucha gente que está aquí, no necesariamente porque es bueno intelectualmente, sino porque tiene autoestima, porque esa persona, yo cultivé en esa gente algunas características en las que él se sentía seguro de sí mismo. Y estas son cosas que tenemos que revisar en la educación, qué es lo que está pasando. Hay un indicador que se llama PISA, que mide lo que les estoy comentando. Es decir, ellos se dieron cuenta que la educación puede ser monótona, que los conocimientos pueden ser muy fácticos, es decir, solamente es un conocimiento de memorización. Entonces, este indicador lo que propone es
medir cada 3 años a todos estos países. A los chicos que tienen 15 años comienzan a evaluarles qué conocimientos tienen, qué problemas pueden solucionar y qué conocimientos tienen para solucionar esos problemas. Eso es lo que miden. Si yo mediría solamente conocimientos, es probable que Japón, China estén entre los países en los primeros puestos. Pero cuando yo comienzo a medir qué problemas puede solucionar y qué conocimientos tiene para eso, ahí cambia la estructura. Los países que están en rojo tienen un desempeño bajo en esta medición, en este indicador, mientras que los que están en verde, asumimos, según este indicador, que tienen buenas características de educación. Así que normalmente quienes salen siempre está Finlandia, ¿no? Finlandia, Canadá, Noruega, Australia, son países que han invertido en educación, que están haciendo cosas interesantes. Una nota curiosa que encontré es que este indicador comenzó en los siguientes años, los siguientes ejercicios, quien comenzó a estar en los primeros lugares fueron los países asiáticos, Japón, China. ¿Qué pasó? Que estos países chinos son disciplinados y lo que hicieron es educarles a sus generaciones para el indicador. O sea, se prepararon para esta prueba. Porque son disciplinados, eso pueden hacer los países asiáticos, ellos logran este tipo de cosas. Así que Finlandia se quedó resentido, ellos dijeron, pucha, no es justo que nosotros hayamos bajado con toda la inversión que ellos han hecho en educación, y se apuntaron al Global Index Creativity, es decir, ahora ya no voy a valorar solamente conocimientos y qué tipo de solución puede dar, sino que voy a valorar qué tan creativa es una sociedad, cuánto puede arrojar una sociedad, qué nuevas ideas pueden dar. Y ahí sí salió Finlandia, ¿no? Ahí sí estuvo entre los primeros lugares. Quiere decir que la educación que está haciendo Finlandia, los cambios que están haciendo, están comenzando a tener resultados en la creatividad que la sociedad puede generar. Muy de moda, y fuera de que sea una moda, la creatividad parece que comienza a dar soluciones a la problemática que comienza a tener el mundo. Entonces, lo que nosotros proponemos desde Coder Education, lo que encontramos ya, es enfoque en fortalezas, no estandarizar el talento. No puedo tomarles a todos la misma prueba de matemáticas y juzgar a la gente, porque puede ser que un chico sea muy valioso para otras cualidades y no estoy encontrando esa fortaleza. Esto ya lo dice la psicología positiva, lo dice Peter Drucker, lo dice muchos expertos en el mundo. Específicamente Martin Seligman encontró que la gente deberíamos concentrarnos en 24 conductas que aprecia la humanidad. Estas son humor, autocontrol, humildad, optimismo, ingenio, perdón, no sabía que había perspectiva, bondad, etc. Porque encontró que la psicología durante muchos años fue coercitiva, fue punitiva. Es decir, la psicología se enfocó en entender quién está estresado, quién tiene un problema de ansiedad. Es decir, el psicólogo normalmente tiene esa visión. Si vas al psicólogo es porque vas a solucionar un problema, no porque vas a reconocer una fortaleza tuya. Así que lo que dice la psicología positiva es, no, ya no nos enfoquemos en eso no le hace bien al mundo. Enfoquémonos en qué tan curioso es la persona, cuánto ama, qué tan honesto es, qué tan perseverante es. Eso es lo que se necesita medir. Entonces, nosotros como Coder Education decimos que sí, que debemos identificar las fortalezas de las personas desde los niños y ponernos a trabajar desde cuando son chicos. Yo siento que la educación actual tiene retos interesantes y creo que la educación está haciendo al revés las cosas. Nos preocupamos por formar a los chicos, por insertar conocimientos, por hacer que memoricen los conocimientos, pero no le permito explorar a los niños, no les permito hacer que ellos vivan la experiencia de qué es lo que les gusta. Dice la teoría, la experiencia, que si yo tengo un niño o un adolescente, un adulto en general, un ser humano, que encontró una actividad en la que se siente apasionado, que le gusta, va a encontrar motivación
para aprender sobre esa actividad. Entonces, yo creo, les dejo otra reflexión, ¿no será que estamos haciendo al revés? ¿No será que en lugar de partir con conocimientos, debo partir con qué le gusta? Llevarle a los chicos no sé, llevarle a autos, llevarle al Mr. Joy, llevarle a la montaña, llevarle a donde sea. Vamos a reconocer en ellos cuáles son sus virtudes y lo más importante, cuáles son sus aptitudes frente a esa actividad que a él le gusta. Así que encontramos nosotros un método en este camino. Todo esto es un preámbulo para llegar a esta herramienta que nosotros construimos. Nos dimos cuenta que esto sí se puede solucionar, sí se puede medir, el discurso es bonito, lo hemos escuchado varias veces, no soy el único que topa este tipo de temáticas, pero normalmente, perdón, la pregunta que queda entre la gente dedicada a educación es, bueno, chévere, está bien lo que tú propones, Cristian, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a una solución? Hay un método bastante popular, muchos deben haberlo escuchado, es RIASEC, por el psicólogo Holland. Esta metodología tiene interesantes resultados por su simpleza y su validez científica, en el que descubre las motivaciones de las personas, qué tan relacionada está su conducta hacia personas o qué tan relacionada está hacia cosas. Este es el primer eje que descubre él, es decir, las personas en general comienzan a tener motivación hacia acá, hacia las personas, y lo que trata de inferir, lo que trata de deducir esta metodología es que tenemos que quien tiende hacia cosas le va a ir bien en un trabajo o en una actividad que implique destreza manual, que implique espacios abiertos, como Henry Ford, por ejemplo, quien normalmente está por ahí. Lean, quien ha leído la historia de Henry Ford, él a los 14 años ya descubrió un apasionamiento por las máquinas, ¿no? Estas locomotoras a vapor, por la granja que tenía su padre. Él ya comenzó a sentir esta pasión. Es por esto, porque psicológicamente él comienza a sentir que tiene afinidad hacia las cosas. Hacia el otro lado tenemos en un eje transversal tendencia hacia las ideas y tendencia hacia datos. Estos dos ejes nos permite conformar algunas dimensiones. Quien tiende hacia cosas es realista, es decir, quien se siente cómodo con espacios abiertos, destreza manual, quien es más relacionado con aspectos físicos, ¿no? O sea, por ejemplo, un ingeniero automotriz, un ingeniero aeroespacial, no sé, alguien de diseño que hace estos rótulos, es decir, se siente más cómodo cuando tiene un relacionamiento hacia este tipo de tareas. Quien tiende hacia cosas y hacia ideas, normalmente se le conoce como investigador. Un investigador puede ser tal vez estas personas que mencionaba Raúl, que son matemáticos, son investigadores, normalmente tienden hacia ideas y hacia cosas, ¿no? Entonces aquí comenzamos a ver algunas actividades y algunos cargos que tienen afinidad hacia este tipo de tendencia conductual. Quien tiende hacia ideas y tiende hacia personas se lo conoce como artístico, un músico, un escultor, un pintor. Y aquí hay algunas cosas interesantes que dice la metodología, ¿no? No necesariamente alguien está en una sola dimensión, puede estar en 2 y hasta en 3 dimensiones de las 6 existentes. Entonces, un artístico, por ejemplo, algo interesante que yo encontré, que alguien que tiende a ser realista y alguien que tiende a ser artístico, normalmente termina siendo un chef. O no lo sabe, o cuando le ponen al frente de una cocina, ese comienza a sentir que le gusta y comienza a sentir que hay sintonía entre lo que él hace, por estas características que él comienza a tener. Quien tiende hacia personas es alguien social, alguien que le gusta ayudar a otros, que le gusta entender a otras personas. Y quien tiende hacia personas y hacia datos es un emprendedor. Steve Jobs, en general. Alguien diría, no, Steve Jobs no era de personas, pero su tendencia a solucionar las cosas normalmente era
porque quería ver que una sociedad funcione, ¿no? Y quien tiende hacia datos y cosas es convencional. Estas son las 6 dimensiones del método, el cual nosotros tomamos como referencia, tomamos como pilar para sobre este poder construir nuestra herramienta. Así que lo que hicimos entonces es construir una herramienta que nos permita medir estas 6 dimensiones y comenzamos a decirles a los chicos en dónde deberían enfocarse. Es decir, soy malo en matemáticas, a ver, déjame ver, tú eres malo en matemáticas, es que tú eres artístico. Te recomiendo que no te esfuerces, no insistas en eso. Yo te recomiendo que si tú tienes una tendencia artística, comienza a intentar con una guitarra, etc. Además que ejercicios musicales como solfeo aumenta la capacidad matemática, ¿no? Porque ataca el mismo lóbulo. A ver, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Nosotros ya hemos hecho ahí algunos datos. Y a través de este método quiero que veamos cómo creen ustedes que son los baby boomers, los millennials, la generación Z y la generación X. Baby boomers normalmente nuestros abuelos, los millennials una generación, yo creo que soy el más viejito de los millennials en realidad. Me entusiasmé cuando vieron hasta el 78, todavía es considerado millennial, así que me sentí joven, tengo 40 años en realidad. La generación X y la generación Z. Así con su primer impulso, con su primera, de manera espontánea. ¿Cuánta ERE, qué tan realistas creen que hayan sido los baby boomers? Del 1 al 10. Póngame un número alto. ¿Qué tan investigadores creen que hayan sido entonces los baby boomers? ¿Alguien más? 9-8. ¿Artísticos? ¿Del 1 al 10? 4, 1, 4, 3. Un promedio, digamos así, arbitrario, ¿no? ¿Qué tan sociales creen que hayan sido los baby boomers? Estás viendo como el promedio de la sociedad, ¿no? El promedio de la generación. Pero a nivel de Ecuador o a nivel mundial. Hagámoslo a nivel de Ecuador, por ahora, para este ejercicio. De manera espontánea, solamente para tener el ejercicio, ¿no? ¿Qué tan sociales creen que sean los baby boomers? Apegado a personas. En promedio, escuchándole 7. ¿Emprendedores? 2. Recuerden que nuestros abuelitos iban a un trabajo, se quedaban 20 años ahí, hipotecaban su casa, y esa era la forma, ¿no? Le ocurrió a la sociedad inglesa también. Hay algo similar que hace un estudio de la sociedad inglesa, donde el Englishman era normalmente justo como nuestros abuelitos. Esos se quedaban 20 años en la empresa, y cuando hubo la debacle generacional, comenzó a subir los influyentes, los emprendedores. ¿Cuánto de convencionales creen que sean los baby boomers? Vamos rapidito a la generación X, que es la siguiente. ¿Qué tan realistas creen que son la generación X? 6. ¿Qué tan investigadores? 6. ¿Qué tan artísticos? ¿Artísticos? 6. ¿Qué tan sociales? 7. ¿Emprendedores? 6. ¿Convencionales? 5. ¿Los millennials qué tan realistas creen que son? ¿Qué tan investigadores? 10. ¿Qué tan artísticos? 10. ¿Qué tan sociales? 6.
Nuevamente, creo que no. ¿Qué tan sociales creen que son los millennials? 6. ¿Qué tan emprendedores? ¿Qué tan convencionales? 2. Y hagamos el ejercicio con la generación Z, desde mi hijo Samuel hasta quien tenga ya 18 años. ¿Qué tan realista creen que son la generación Z? 3. ¿Qué tan investigadores? Para mí es igualita a la Baby Boom. ¿Qué tan artísticos? 8. ¿Qué tan sociales? 0. ¿Alguien dijo 10? ¿Alguien dijo 0 ahí? 2. ¿Qué tan emprendedores? 8. El pueblo ha opinado. ¿Y qué tan convencionales? ¿Qué tan convencionales? 0. Bueno, ¿qué les parece el ejercicio? Vamos haciendo ahí algunos análisis. Creo que, mírame la hora, si no, me voy. Fíjense esta discrepancia del baby boomer convencional con la generación Z. Entonces ahí ya hay un primer aspecto a revisar, ¿no? Esto es fuerte, esto es dicho por ustedes. Quiere decir que esta persona, mientras se orientaba más a tener orden, estar más tranquilito, mi hijo Samuel prefiere estar de cabeza viendo la televisión. Entonces, ya no es convencional, él ya no sabe. En este tipo de métodos, no es el único método que utilizamos, que comienza a ser atractivo el emprendedor normalmente, ¿no? Y no comienza a ser atractivo el convencional. Entonces alguien dice, no, yo no quiero ser convencional. Y no es así, son tendencias conductuales, ¿ya? Así que esto es importante de todas maneras en este ejercicio. Yo les voy a mostrar datos similares de este estudio que se hizo en la sociedad inglesa y van a ver que el patrón es similar. O sea, en efecto la sociedad inglesa era más ordenada, más estructurada y obedece a los cambios políticos, económicos, el comportamiento de la gente comienza a cambiar. Y podemos ver acá, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre la generación X con la generación millennial y la generación Z comienza a tener otro tipo de conductas. Entonces, las políticas que quería poner él contra él, las políticas que quiere poner él contra él y contra él, ya comienzan a tener ahí una dicotomía. Es importante entonces revisar, analizar qué está ocurriendo con estas tendencias. Creo que tengo una diapositiva más. Pero solo una pregunta sobre esto, porque de alguna manera las instituciones, las empresas actuales están como, puedes volver al Excel, están como lideradas o creadas tal vez por baby boomers, probablemente corporativamente lideradas por generación Z y generación X, quise decir X, lideradas por generación X, ejecución y mandos medios millennials, y todos queremos venderle a generación Z. Entonces, son cosas creadas por baby boomers para la generación Z, lideradas por generación X para la generación Z. Entonces, por ahí hay ciertas complicaciones, ciertos temas de los que tenemos que enfrentarnos, ¿no? ¿Comentario o pregunta? Sí. Así mismo. Ahí hay una gran lucha, ¿no? Es decir, bueno, en primer lugar, lo que yo veo es, yo veo con mucha gratitud que exista primero este espacio para discutir esta temática, qué se debe hacer, cómo se debe abordar esta realidad que nosotros estamos viviendo. No quería dejar de mencionar un poquito qué es lo que
Nosotros empezamos hace muchos años con análisis psicológico, esa era nuestro expertise. Cuando digo muchos años, hace más de 15 años de atrás. Y luego lo que logramos es hacer una automatización de pruebas psicológicas. Esto ya fue un gran valor, un gran aporte para los departamentos de talento humano en general, porque esto hacían al papel y lápiz, ¿no? Y tenían que calificar manualmente, etcétera. Así que solo haberlo automatizado ya tuvo un valor importante. Y luego, en esta evolución, nos encontramos con psicometría aplicada más tecnología, es decir, ya tuvimos que crear nuestros propios instrumentos, aplicar una psicometría local y no descuidarnos de la tecnología. Y hoy por hoy, nosotros estamos aplicando psicología más ciencia de datos, esto es machine learning, inteligencia artificial, más tecnología. Es decir, hacia acá nos ha llevado esta tendencia, este proceso de emprendimiento. Y lo que se está viniendo a futuro, donde vemos que creo que nos va a llevar esto, es hacia las ciencias cognitivas, que confluye psicología, filosofía, lingüística, ciencias de la computación, como inteligencia artificial, y se me escapa una antropología. Entonces, todas estas ciencias ahora se denomina ciencias cognitivas, es lo que hace Uber, es lo que hace Amazon, es decir, no tienes en Amazon solamente expertos en machine learning, tienes antropólogos, tienes estadísticos, tienes gente de lingüística, gente que entiende el comportamiento de la gente, y esto se le denomina ciencias cognitivas. Eso es algo en lo que vemos que parece que nos va a llevar hacia allá esta corriente. Como mensaje final, quiero dejarles ahí unas poquitas ideas de qué es lo que deberíamos hacer, que esto significa innovación. Lo primero, el ecosistema, que ya les anticipé una idea. No existe casos icónicos, no hay un genio que es innovador. Estos son, perdón, al revés, sí hay casos icónicos, estos son contados, no existen genios. Lo que arroja innovación es un ecosistema, es decir, mucha gente preocupada en crear sistemas de creatividad, sistemas de innovación. Esto lo han hecho muchos países, Finlandia, el primer mundo en general ya practica esto y es por eso que comenzamos a ver interesantes productos. Ecuador está en fase inicial, en pañales, pero hay muy buenos pasos creando este ecosistema. Con mucho orgullo nosotros estamos aportando también este ecosistema de innovación, como CUDER. Experimentos, es decir, no tener temor a los experimentos. Recuerden que venimos de una sociedad normativa, de una sociedad que tiene cultura de castigo, y normalmente experimentar algo cuesta mucho. ¿Cómo rompo yo? ¿Cómo propongo? Normalmente lo que ocurre desde la educación es que cuando yo hago una pregunta creativa, el grupo normalmente me dice, comienza a castigar, a censurar mi idea. Así que hay que empezar a tener experimentos. El método va relacionado con el ecosistema, es decir, no solamente está en mi deseo de querer hacer innovación, no está en mi deseo de decir quiero ser alegre, quiero llevarme bien con mi suegra, no está solamente en ese deseo, está en que yo tengo que encontrar un método para eso, tiene que haber paso 1 para innovación, paso 2 para probar, paso 3 para testear, paso 4 para crear trabajo en equipo. Hay toda una ciencia alrededor de este tema de cómo crear una metodología. Y finalmente, lo más importante es confianza en el talento. Yo siempre les pongo una reflexión ahí a las empresas. Les digo, ¿confían en el talento? Sí, sí confiamos. ¿Y por qué tienes biométrico? ¿Por qué les controlas su tiempo? ¿Y por qué pides certificado médico? Es que, chuta, suponte que no se ha ido al médico. Pero entonces, ¿confías o no confías? Debes tener confianza. Y esto no es fácil. No es que mañana ustedes tienen que decir, ya listo, o sea, se eliminan los horarios. Tienen que aplicar ecosistema, experimentos, método, y van a ver que esto va a aumentar. Así que les agradezco mucho por el tiempo que han brindado a esta charla. Yo puedo decirles que esto es algo que normalmente voy inculcando en mi hijo. Yo le digo que hay millones de personas, mucha gente preocupada en mejorar las nuevas generaciones y preocuparnos para que nuestros hijos estén enfocados en sus fortalezas. Ciertamente, si se enfocan en sus fortalezas, llegarán a buenos lugares. Creo que hay preguntas.
Hasta aquí llega mi participación.